Buenos días a todos, mi nombre es Brisa Vargas y soy estudiante de Psicología de la Universidad del Bosque. Y a continuación les presentaré el anteproyecto realizado por una serie de investigadores que tiene por objeto identificar y describir las señales tempranas de autismo, específicamente en poblaciones latinoamericanas. Todo este tiene un objeto y una razón de ser, pero más adelante se irá desglosando todo esto. Es importante aclarar que los investigadores realizaron una exhaustiva revisión de la bibliografía y de la literatura con la finalidad de presentar información válida y confiable y que todo esto tenga una justificación y que todo el método que sea seleccionado para cumplir el objetivo de identificar y describir las señales tempranas de autismo sea completamente eficaz. En un primer momento, también es importante que entendamos el concepto de autismo y todo lo que abarca. En un primer momento, García en 2015 define el autismo como una alteración del neurodesarrollo que se caracteriza por la dificultad en 3 dimensiones principales. Encontramos una dimensión en cuanto a la comunicación, una alteración en cuanto a esta. Por otro lado, vamos a encontrar dificultades y alteraciones en cuanto a la integración social del individuo. Y también vamos a encontrar que este se caracteriza por la instauración de conductas rígidas, de un patrón restrictivo de conductas, es decir, que este individuo va a tener rutinas diarias complejas y que se van a desenvolver de la misma forma conforme pasa el tiempo. Todo esto surge y todo esto se complementa con lo que habla Carmenata en 2023, donde postula que todos estos síntomas que abarquen el trastorno del espectro autista se van a presentar en la infancia. Pero ¿qué pasa? Hay muchas diferencias individuales que van a influir completamente en la forma en tanto como se expresa, como se interpreta todo esto. Encontramos diferencias contextuales, familiares, genéticas, que van a diferir la forma en la que se presenta este trastorno y los síntomas, lo que se vuelve un poco complejo a la hora de que los padres y los cuidadores principales y acudientes puedan identificar que este trastorno o los síntomas de este trastorno están surgiendo. Esto puede generar que hayan tardanzas en el diagnóstico, incluso que este no sea diagnosticado. Asimismo, la Psychological Association en 2014 nos va a decir que existen alteraciones a la hora de la reciprocidad emocional, que esto es muy característico de este trastorno, dado que a estos individuos se les va a dificultar el atribuir estados mentales a las demás personas, a los demás individuos. Por tanto, se les va a dificultar un poco lo que es la atribución de, por ejemplo, emociones, sentimientos, el saber que está, pensando la otra persona, lo que está a punto de hacer, las anticipaciones a diferentes comportamientos, etc. También vamos a encontrar una respuesta afectiva un poco disminuida a lo que se encuentra, cotidianamente. Pero bueno, ¿por qué es importante todo esto? Porque se quiere ahondar en todo esto. Porque se quieren identificar y describir estas señales tempranas de autismo y por qué más en contextos latinoamericanos. En primer lugar, Campano en 2019 nos habla de unas estadísticas que con el tiempo han aumentado de manera significativa. Encontramos que antes, entre 10.000 personas se podía encontrar un solo diagnóstico o 2 del trastorno del espectro autista. Con el paso del tiempo, entre 1.000 personas se suelen encontrar entre 2 a 7 diagnósticos. En promedio, entre 150 a 500 personas se encuentra una persona con el trastorno del espectro autista. Por otro lado, Ratazzi en 2014 nos va a hablar de la significancia que tienen las intervenciones. Él nos habla de que una intervención estratégica y bien conformada va a ser determinante en el curso y en cómo se presentan todos estos síntomas y en cómo se llevan todos estos síntomas, tanto por parte del individuo que tiene el trastorno como por los pares, los docentes, los familiares, todas aquellas personas que se encuentran también inmiscuidas en el mundo social del individuo, pero que quizá por estigmas sociales no saben cómo acercarse ni cómo comunicarse con la persona, con el individuo. En este sentido, también Imperatore en 2020 nos va a hacer una diferenciación muy importante y esto es parte de lo que justifica la elección de la muestra o del contexto en el cual vamos a hacer toda esta investigación, que es Latinoamérica. Él nos propone en 2020 que el acceso a salud en Latinoamérica es completamente malo y nos hace una diferenciación muy importante con la población caucásica, es decir, con los asiáticos, con los europeos, los cuales difieren completamente tanto en cultura, contexto, que igual ahí nos da una razón de por qué ahondar en los síntomas
en los contextos en los cuales se encuentran inmiscuidos los investigadores, las personas que vivimos acá, que se encuentran en Latinoamérica. Y nos dice que gracias a la calidad de salud de Latinoamérica se han dado malos diagnósticos, dada la falta de profesionales, de indicadores, de personas que puedan apoyar toda esta área. Y en este sentido, García en 2022 nos habla de que a pesar de que todos estos síntomas se presentan, como se habló anteriormente, de manera diferente en todos, pero a pesar de que se presentan en la infancia, estos definitivamente pueden pasar completamente desapercibidos. ¿Qué pasa? Rojas en 2019 nos postula que estos diagnósticos más tardíos nos van a traer diferentes dificultades y en varias dimensiones. En un primer momento nos habla de que este diagnóstico tardío puede contribuir al desarrollo de trastornos psiquiátricos, nos puede también inmiscuir en comportamientos alterados y también en alteraciones del lenguaje. Y todo esto nos lleva a lo que nos habló Guerra Pérez en 2024, donde nos dice que es importante que todo esto y que toda esta diferenciación de síntomas se hagan a través de una alianza entre tres personas muy importantes, entre docentes, entre profesionales, pero aún más importante, entre familiares, entre los que se encuentran día a día con la persona. Todo esto nos va a llevar a hacer una red de apoyo que funcione como catalizador de todos estos estigmas sociales que más adelante vamos a adentrar un poco. Es por esto que los investigadores tienen por objeto, con el anteproyecto y la metodología seleccionada, identificar y describir las señales tempranas de autismo en contextos latinoamericanos. Para entrar a hablar de todos estos síntomas y señales, nos vamos a adentrar en 4 dimensiones principales. Vamos a encontrar una perspectiva biológica, vamos a encontrar una perspectiva ambiental contextual, vamos a encontrar una perspectiva social y vamos a encontrar una perspectiva psicológica. Hablando de una perspectiva biológica y todo lo que se encuentra en, digamos, la genética del individuo, todas estas cosas que, digamos, se nos hace un poco más complejo cambiar, etcétera, vamos a encontrar en primer lugar a Alcalá Madrigal, que en 2022 nos habla de que existen diferentes microestructuras y alteraciones a nivel cerebral que se encuentran asociadas con áreas de empatía. Todo esto nos va a explicar un poco todo lo que funciona a nivel social y todas las señales que se presentan a nivel social, pero en primer lugar es importante que tengamos en cuenta estas diferencias microestructurales porque pues también nos da un entendimiento de que esto no simplemente es yo no sé cómo tratar a esta persona porque, no sé, es rara, sí, sino que también se debe a diferentes indicadores biológicos que se nos es imposible cambiar. Vamos a entrar con Vázquez del Sol, donde también nos habla de diferencias microestructurales, pero nos habla de fallas en la poda sináptica, la cual se ve también inmiscuida en lo que significa la integración social. Se van a ver alteradas microestructuras como lo son la corteza orbitofrontal y también la amígdala, que como sabemos esta se encuentra completamente relacionada con las emociones, lo que se asocia con la falta de empatía que pueden llegar a tener los individuos con trastorno del espectro autista. Esto en cuanto a una perspectiva biológica. Ahora, adentrándonos en una dimensión ambiental y contextual, encuentran los investigadores que Smith en 2017 hace referencia a diferentes factores de riesgo a los cuales se puede exponer la madre cuando se encuentra en una etapa prenatal. Smith dice que la exposición a diferentes pesticidas, diferentes materiales pesados como lo puede ser el plomo, el mercurio, el aluminio, puede influir directamente en la aparición del trastorno del espectro autista. Toda esta exposición a diferentes contextos, como lo pueden ser incluso cosas que tenemos en casa, como lo pueden ser, por ejemplo, termómetros que tienen mercurio o aluminios, etcétera, son un factor de riesgo que definitivamente pueden hacer la diferencia. Por esto Smith dice que es importante tener un cuidado en la etapa prenatal. En este sentido, y hablando también en contextos ambientales, una de las señales más claras que nos expone Kuiper en 2019 es la sensibilidad sensorial.
Él nos dice que mediante susurros, sonidos fuertes o incluso pequeños, en general el sentido auditivo se encuentra bastante comprometido, puesto que estos sonidos podrían incluso llegar a ser molestos o incluso dolorosos. Todo esto se denota en una sobrecarga sensorial que puede generar diferentes hiperreacciones. Y esto es lo que diferentes padres de familia han manifestado ver en sus niños. Pero como no se tiene una definición clara de todo esto, pues digamos a veces puede pasar desapercibido y no prestarle la atención requerida. Eso en cuanto a una dimensión ambiental. Pasando ahora a una dimensión más social, vamos a encontrar algo muy importante aquí, y es que gracias a estigmas sociales y a problemas sanitarios o acceso a salud, se van a presentar diferentes limitaciones a la hora de que el niño se desenvuelva socialmente, en que tenga esta integración social. En un primer momento, la B en 2019 nos va a hablar de algo muy importante que se denomina como la teoría de la mente. La teoría de la mente se entiende como la capacidad que tenemos los seres humanos de atribuir estados mentales, de atribuir emociones, pensamientos, anticipar comportamientos de las otras personas, la respuesta afectiva, toda esta parte de la empatía a la hora de yo pensar que la otra persona está teniendo otra emoción, un pensamiento o está pasando por alguna situación, etc. Él nos habla de que esta facultad que tenemos nosotros se va a ver completamente inmiscuida, puesto que, como se mencionó anteriormente, de manera biológica todas estas estructuras asociadas pues de por sí están, digamos, alteradas, lo cual se encuentra directamente relacionado con que de pronto esta teoría de la mente, que quizá aunque no tiene un espacio definido, se encuentra asociado con estas estructuras como por ejemplo lo es la amígdala, con las emociones y la empatía. Entonces esto se encuentra limitado, y esto es muy importante en el desarrollo a la hora de cuando el individuo se encuentra en etapa escolar, cuando está formando relaciones, cuando está formando su red de apoyo, etc. Todo esto va a afectar lo que es el área de la comunicación, tanto verbal como no verbal. Y aquí es donde entra López Rivas en 2014, donde nos dice que todas estas facultades de comunicación, al no ser efectivas, se va a presentar un problema en pares y en familia. Y de este modo no hay respuesta afectiva, lo cual suele ser un indicador y lo que suelen señalar algunos padres a la hora de remitirse a algún médico, etc. Por último, entramos en una dimensión psicológica, donde a pesar de que la psicología sí se centra en evaluar y orientar a las familias, también tiene como propósito el entender, y más que estigmatizar y de pronto arrinconar a una persona con un rótulo, se centra más en ver cómo todos estos factores se encuentran inmiscuidos en el día a día y cómo todos estos pueden ser recogidos e intervenidos, y diseñar una estrategia de intervención eficaz que permita al individuo y a sus pares entender y desarrollar su día a día de manera cotidiana, digamos, entre comillas, normal. En este sentido, Dubái en 2022 nos va a hablar de algo muy interesante, y es la capacidad que tienen las intervenciones significativas para hacer un moldeamiento quizá de comportamientos o alteraciones que de pronto dificultan la vida diaria del individuo. Él nos habla y nos dice que en poblaciones latinoamericanas, un estudio realizado en poblaciones latinoamericanas, habla de que el acompañamiento por parte de los padres para con sus hijos individuos padecientes del trastorno va a permitir mejoras significativas, dada la plasticidad neuronal, plasticidad cerebral, que permite que el individuo aprenda cosas nuevas. Del mismo modo, San Pedro en 2023 nos habla de que sí hay intervenciones significativas, pero de nuevo, de manera social, lo que más afecta realmente al, digamos, retraso del diagnóstico es principalmente que no hay profesionales especializados y que no hay profesionales que se encuentren en el área que funcionen como constructores de conocimiento que ayuden a la sociedad a identificar estas señales de manera temprana. Por último,
Pérez y Pérez en 2011 nos habla nuevamente de la teoría de la mente y nos habla de que esta es muy relevante para la integración social, para todo lo que significa inmiscuirse en ambientes sociales y cómo esto afecta completamente la capacidad de crear, digamos, estados mentales. Todo esto con el fin de dar un sentido a lo que es el anteproyecto de identificar señales tempranas de autismo. Todo esto se realizó mediante una metodología rigurosa, donde se escogió un tipo de proyecto de investigación científica dado que se busca recolectar información, hacer conocimiento. También se eligió un enfoque hermenéutico. ¿Por qué? Porque los investigadores buscan saber cuáles son las opiniones, cuáles son los conocimientos, cuáles son las experiencias de las personas o de los padres específicamente acudientes de individuos con el trastorno del espectro. También se habla de una variable cualitativa, donde esta se define como las señales tempranas de autismo y es cualitativa dado que no es nominal, que no se buscan números, sino unas características cualitativas. También tenemos un diseño exploratorio observacional y tenemos una población total de 250 personas. Este proyecto se realiza en 5 países diferentes, por lo tanto, la muestra en cada uno de los países es de 50 personas. Los países son Colombia, Chile, Argentina, Ecuador y México. Todo esto se busca realizar en un plazo de 1 año, donde se buscan herramientas estadísticas de frecuencia y de tendencia central, todo con el fin de evaluar todo lo que se necesita para identificar estas señales, y se tiene un presupuesto de 265 millones de pesos colombianos. Todo esto se reparte en los investigadores, en los auxiliares de investigación, en las publicaciones, en los viajes, en la salida de campo, etc. Como se dijo, todo esto es en 1 año y se busca hacer una revisión exhaustiva de la literatura en los primeros 5 meses del año. En junio se buscan hacer los viajes y se tiene destinado 1 semana para cada uno de los países. Luego se tiene planeado en agosto y en septiembre realizar la interpretación de los datos y los resultados para hacer una socialización de los resultados en noviembre y diciembre del año 2026. Muchísimas gracias.